Muy complacida esta mañana en Telematutino 11 de recibir al doctor Ciriaco de la Cruz, un gran economista, catedrático, y que se inauguró el sábado como el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Enhorabuena, doctor. Muchas felicitaciones. Gracias, Jacqueline, siempre con la gentileza de la invitación que nos hace, y estamos siempre a tu disposición. Bueno, brevemente las expectativas, doctor, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo que sigue de aquí en adelante, y en el caso de la Facultad de Economía, ¿qué podemos esperar? Bueno, las expectativas son halagüeñas. Ayer tuvimos todos los decanos una reunión con el nuevo rector, el maestro Editrudí Beltrán, y fue todo evidentemente de buenas iniciativas que tenderán a modernizar la universidad o fortalecer su modernización porque ya se ha iniciado, y también para que las facultades, cada una, pueda desarrollar sus planes de estudio, sus planes de trabajo. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nosotros, el propósito fundamental es que nuestra facultad se coloque siempre en el centro del debate de las políticas públicas en la República Dominicana, y más en temas económicos y en temas sociales. Nosotros, tomando en consideración la dinámica que lleva la sociedad dominicana de más participación, pero de participación de entidades que tengan una vocación de académica. Y yo creo que la academia en ese sentido juega un papel importante en la solución de los grandes problemas que tiene la nación dominicana. En ese sentido, nuestra facultad se va a enmarcar en ese centro. En ese sentido también vamos a fortalecer ya las estructuras académicas con nuevas carreras, nuevas iniciativas de cursos de doctorado, de maestría, que estén conectadas básicamente con la demanda del mercado y la demanda de la sociedad dominicana. Qué bueno, enhorabuena. Enhorabuena, doctor. Gracias. Le acompañaremos en su gestión. Gracias. Está de más. Doctor, yo quiero comenzar por un hecho. Nosotros vemos la prensa mundial, donde hay preocupación por la situación económica. Hemos visto que gurús de la economía han escrito de que se aproxima una gran recesión. En Estados Unidos hay mucho nerviosismo. Hemos visto cómo se han incrementado no solamente las tasas de interés, sino que la inflación, hay escasez de muchos productos a nivel mundial. Así es. No solamente en la República Dominicana, México y otros países evidencian gran escasez de productos. En medio de ese panorama de como que se anuncia un gran cataclismo económico, nosotros tenemos un país que todo el mundo hasta ahora, por lo menos organismos internacionales y autoridades locales, apuntan de que tenemos una gran capacidad de resiliencia, de que esta economía casi es un fenómeno, de cómo se ha recuperado luego de la pandemia y cómo sigue robusteciéndose, cómo sigue creciendo, y sectores como zona franca, turismo, remesa, a pesar de los pesares, siguen siendo fuertes. Entonces, doctor, ¿con cuál versión es que tenemos que quedarnos? Porque en medio de este panorama también vemos que el gobierno sigue recaudando y dice que tiene recaudaciones récord, pero sigue endeudándose. Entonces, nosotros estamos en crisis, nosotros no estamos en crisis, somos una excepción en el mundo. ¿Con qué tenemos que quedarnos de todo eso que yo le dije anteriormente? Mira, Jacqueline, yo pienso que la economía dominicana es una economía que durante las últimas décadas se ha diversificado. Esa diversificación le ha dado una capacidad de amortiguar los choques externos, sin lugar a dudas. Hay un sector turismo importante, un sector zona franca también pujante, pero también hay una cantidad de dominicanos y dominicanas que viven en el exterior que envían remesas hacia la República Dominicana. Entonces, esos son mecanismos que le permiten a la República Dominicana en muchas ocasiones, y obviamente esta es una, de amortiguar los choques externos. Ahora, hay un elemento que casi no se toma en consideración, que no es un elemento económico, y que en un contexto como el que estamos viviendo, lleno de incertidumbre, de transformaciones, de conflictos bélicos, no se toma en consideración en el caso de la República Dominicana, es la estabilidad social y política. Eso es un elemento importante que dentro del contexto que se está viviendo permite que la República Dominicana
pueda atraer capitales. Si tú te pones a observar en Sudamérica, por ejemplo, algunos países que tienen incluso recursos naturales, pero tienen convulsiones sociales, tienen convulsiones políticas, y eso en cierta manera limita todo el tema de la recepción de inversión extranjera, que es un elemento claramente que la República Dominicana le fortalece en la región del Caribe, Centroamérica, conjuntamente con Panamá o conjuntamente con Costa Rica. Claro, eso no significa que nosotros no recibamos esos choques. La economía dominicana ha venido de manera lenta, pero sin pausa, en un proceso de ralentización y de convergencia hacia una tasa de crecimiento mucho más baja que la que se proyectó. Claro, pero ¿por qué? Porque el mundo vive en una situación de incertidumbre. La incertidumbre no es buena, porque no permite que los agentes económicos puedan planificar, porque el mundo es cambiante. Sin embargo, cuando uno observa el contexto de América Latina, ve que la República Dominicana, dentro de esa problemática, es uno de los países que tendrá una tasa de crecimiento quizá dentro de la más alta. Eso es bueno. Y que hay un mercado de trabajo que se ha venido recuperando. Ahora, ojo con el entorno internacional, ojo con las sobreactuaciones en muchos casos en los bancos centrales. El entorno internacional determinará el crecimiento local y lo que pase localmente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y va incluso a determinar la actuación de los bancos centrales. Y está determinando la actuación de los bancos centrales. Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido incrementando su tasa de política monetaria, pero no solamente incrementándola, sino la magnitud de incremento. Claro, eso tiene repercusiones en la República Dominicana, porque tú no puedes permitir que exista un diferencial muy grande de rendimiento de activos entre Estados Unidos y la República Dominicana. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de la República Dominicana? Bueno, también incrementa su tasa de política monetaria. ¿Hasta qué punto va a incrementar esa tasa de política monetaria para contener la inflación? La inflación, Jacqueline, el núcleo, la esencia de la inflación no es de carácter monetario. Es una inflación producto de situaciones que se han venido dando desde el tema pospandémico, la recuperación que generó disrupciones en la cadena de suministro. China ha disminuido su capacidad de producir bienes y servicios, pero también hay un componente que se exacerbó con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha afectado dos importantes mercados, los mercados de materias primas agrícolas, pero el mercado de los hidrocarburos. Por ejemplo, el precio del petróleo sube y baja, pero la tendencia es a subir. El precio ya subió muchísimo. Y subió. La tendencia del del gas natural es a un incremento en el carbón mineral. Cuando tú observas cómo esos choques se reciben en la República Dominicana, donde el 75% de la matriz energética está compuesta por petróleo, gas natural y carbón mineral. Y tú encuentras obviamente que eso va a tener un impacto en el sector eléctrico, en la tarifa eléctrica. De manera que esos componentes, más el de los alimentos, los commodities alimentarios se han incrementado, las materias primas se han incrementado, el maíz, el trigo, la grasa comestible, todo eso tiene un impacto en bienes y servicios, en los costos de producción de bienes y servicios, sumamente importante. Entonces, cuando tú analizas el último informe del Banco Central sobre la inflación, prácticamente más de un 40% de ese incremento en la inflación recae en ¿qué? En los alimentos y en el transporte. Entonces, eso es un componente externo, de una forma u otra que está incidiendo. Por lo tanto, el crecimiento final de este año de la economía dominicana estará supeditada precisamente al comportamiento del entorno internacional. Doctor, en medio de este panorama de factores que no controlamos, como claro, es el externo, obviamente, usted dice de la capacidad de resiliencia que tiene la República Dominicana fundamentado en la diversificación de nuestra economía. Pero también hay que decir que esa diversificación es real, pero también es real que este es un país con mucha desigualdad. Correcto. Y con un nivel de desarrollo que no ha ido aparejado, según dicen los expertos, con el crecimiento económico que hemos tenido.
Es decir, que nos encuentra también con una particularidad muy especial. Esa desigualdad demanda y reclama, y es evidente que deteriora la calidad de vida de la gente. En medio de este panorama proceden nuevos impuestos, doctor. Mira, yo nunca he estado de acuerdo que en tiempos difíciles se fijen impuestos. O incremento de la tarifa eléctrica, Tampoco, por ejemplo, tampoco. que está castigando fuertemente a la población. Así mismo es. El pacto eléctrico, la firma del pacto eléctrico, que lo que se firmó fueron los consensos. Los disensos se dejaron fuera. Déjame decirte que la Universidad Autónoma de Santo Domingo participó y no firmó el pacto eléctrico. Porque advertimos, incluso los que participaron en el pacto eléctrico, espérate, al final el pacto lo que te dice a ti es, vamos a hacer un desmonte de la tarifa eléctrica en aquellos sectores incluso entre 0 y 300 kilovatios de bajos ingresos, y el desmonte que se está haciendo está afectando precisamente a los hogares, no solamente a clase media, sino a los hogares de bajos ingresos. Y a los pequeños negocios. Pequeños negocios, se le ha duplicado y más. Entonces, ¿qué ocurre? En un contexto como el que estamos viviendo, desde mi punto de vista, nosotros pensamos que no es recomendable tú seguir con esos incrementos de tarifa y también de posibles impuestos que se están anunciando. Doctor, una pausa ahí. Hoy, en un diálogo que tuvieron en el periódico Listín Diario, donde participó el ministro de Energía con otros, anunciaron que el pacto eléctrico debía revisarse. ¿Usted está de acuerdo que se revise en medio de este panorama? Yo creo que si lo que ha justificado los incrementos en la tarifa eléctrica es la aplicación del pacto eléctrico, entonces hay que revisarlo. Entiendo que sí. Yo creo que en este contexto hay que paralizar los incrementos en las tarifas eléctricas. Mira, Jacqueline, en tiempos de bonanza... Hay que paralizarlo o volverlo como estaban antes en bueno, noviembre. Si eso implica una revisión, que se revise. Pero eso tiene una incidencia realmente en el coste de la canasta básica familiar. Completamente. La canasta básica familiar de junio del año pasado a junio de este año se ha incrementado en 3.600 pesos. Eso significa que, por ejemplo, el coste de la canasta básica familiar para una persona pobre que está en el quintil número 1, que está por encima de los 24.000 pesos según las informaciones del Banco Central. Pero ¿cuánto es el salario mínimo más alto? Que no lo ganan todos. 21.000 pesos. Sí. Hay un déficit. Es el mínimo más alto. Es el mínimo más, y no todo el mundo lo gana. No, porque eso depende de lo que venda la empresa anualmente. Claro, ahí se mide. Claro, porque si es una pequeña empresa, que vende hasta qué sé yo cuánto claro, millones, va a tener un salario mínimo de 12.000 o 13.000 y no de 21.000 pesos. Entonces yo creo, siempre he dicho que los impuestos, los incrementos de tarifa se hacen en tiempos de bonanzas. Nosotros los seres humanos y los economistas muchas veces cometen el error de fomentar reformas en tiempos de crisis, y eso lo que genera son estallidos sociales. Las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanza, porque la gente lo siente menos. En tiempos de bonanza tú ganas, tus ingresos se incrementan y tú no sientes cuando te ponen un impuesto. Es lo mismo los errores que cometemos, que cuando nosotros estamos sanos no vamos al médico. Es todo lo contrario, debemos de ir al médico para cualquier situación, prevenirla, y no ir cuando estamos enfermos. Así pasa también en la economía. Así es. Doctor, con su permiso, ¿cómo no? Y el de los amables televidentes, vamos a un corte y en breve regresamos, porque esta situación que ustedes identifican, estoy segura, y así lo escriben a través de diferentes plataformas que se comunican con nosotros, nos afecta a todos. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos con nuestro distinguido invitado. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Ciriaco de la Cruz, economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, usted decía que uno de nuestros pilares es que estamos en un país donde hay paz social y paz política. ¿Eso se puede perder si siguen los aumentos? Es una pregunta, porque el tema ya hemos visto alguna protesta, aunque sean aisladas, por el tema de la tarifa eléctrica que afecta a los hogares dominicanos, por lo menos el que paga la tarifa eléctrica.
Y también estamos viendo que un desahogo que tenía la clase media baja, Claro. que es hacer una comprita por Amazon, tener Spotify, ver la peliculita de Netflix para botar el golpe, qué sé yo, otras plataformas, Airbnb, Didi. Sí, sí. Ahora se quiere poner un impuesto. La DGI ha dicho que es a la empresa, pero indudablemente que la empresa lo va a traspasar al consumidor, porque si no, no haría ningún sentido. De hecho, hay un artículo en el Diario Libre que le invitamos a leer, de la doctora Germania Montaz, donde se le hacen una serie de preguntas y ella contesta lo que puede ocurrir en ese sentido. Entonces, en medio de este panorama procede eso, y mi pregunta es, si eso sigue ocurriendo, ¿podemos perder esa paz social y política que nos ha permitido mantenernos a flote económicamente hablando? Mira, hay que ser, siempre he dicho, muy prudente en contexto como el que estamos viviendo, que es un contexto de mucha incertidumbre, y en la medida que los gobiernos y el gobierno sigan, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, incrementando tarifa eléctrica, o en el caso de los posibles impuestos a las plataformas digitales, que al final, como es el ITEVI es un impuesto al consumo, y los impuestos al consumo se le transfieren al consumidor final. Y hay que ver las experiencias en otros países. En México, por ejemplo, que se fijaron impuestos a los servicios digitales. Al final lo termina pagando el consumidor final. Si nosotros en este contexto permitimos eso, o si se permite eso, el gobierno puede tener problemas de carácter político. El impacto social y el impacto político en este contexto de incrementos de tarifas, de incrementos de impuestos, yo pienso que no es el mejor contexto para aplicar esos incrementos, porque hay impacto político y hay impacto social, obviamente. Doctor, en el caso del Airbnb, que es que una persona tiene un apartamento, tiene una habitación, tiene una propiedad que quiere alquilarla y es una plataforma mundial que es más económica, más beneficiosa que muchos hoteles. Pero ¿qué pasa? Los hoteleros dicen que ellos tienen que tener muchas regulaciones que le piden temas de seguridad y de garantías, etcétera. Y que por eso también los de Airbnb tienen que tenerlo. Pero el Airbnb es un desahogo para mucha gente, mitigar el ingreso. Y además, no decía ese comunicado, ese argumento, las exenciones y los beneficios que tienen los hoteleros. Sí. Ahí no se da, entonces no se dice. Entonces, como quiera, nunca va a ser pareja la competencia. Claro, claro. No, y en el caso de los constructores, de esos servicios de alojamientos, claramente que están bien identificados. Entonces, a ellos es que lo van a grabar. Y ellos van a ser agentes de retención. Si no tienen, evidentemente, vamos a decir, ciertas desgravaciones por parte del ITEVI, eso lo van a traspasar al costo, obviamente, del alojamiento. No hay forma. Y en el caso, por ejemplo... no hay forma que el consumidor no lo pague. No hay forma. No. Y en el caso de aquellas empresas que no tienen residencia y cuyas plataformas sean un tanto porosas, pero el mecanismo de contratación y suscripción que sea a través de una tarjeta de crédito, una transferencia, ya el consumidor que haga eso va a quedar prácticamente grabado. De manera que eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países. No hay mecanismos para que el consumidor final o el usuario final no pague al final el ITEVI. Y eso, vuelvo y reitero, en el contexto que estamos viviendo, creo que no es un buen momento para eso. No es un buen momento porque en la medida que el coste de la canasta básica familiar se sigue incrementando o los niveles de inflación sean mucho más altos, eso puede traer, obviamente, ciertos disgustos sociales y con repercusiones políticas. Doctor, finalmente, el Banco Central dice que para contrarrestar la alta inflación, los bancos centrales de la región han implementado planes de normalización monetaria, realizando incrementos a sus tasas de interés de política monetaria. Lo hemos visto en la República Dominicana, eso. ¿Usted apuesta a ese modelo? ¿Y qué es lo que se impone científicamente en lo que falta para terminar el año en la República Dominicana? Mira, yo creo que los bancos centrales, en ese sentido, tienen que ser prudentes.
Si bien es cierto que los bancos centrales están luchando contra mantener su credibilidad y están tratando de que con los incrementos en su tasa o normalización en su tasa de política monetaria, que no es más que un incremento, tratan obviamente de fijar las expectativas o anclar las expectativas de la gente, no es menos cierto que deben de reconocer, y el mismo banco reconoce, que una parte de esa inflación es externa. Y yo creo que la situación es un tanto difícil, por el hecho mismo de que si se sigue apretando un tanto la política monetaria, creo que eso puede ralentizar aún más la economía. De manera que yo creo que eso tiene un límite y los bancos centrales están muy conscientes de esa situación y yo creo que están luchando por mantener su credibilidad y anclar las expectativas de los agentes. Cuando un banco central dice que la inflación va a ser un 4, la gente se lo cree. Pero si la inflación no es un 4 o es un 6 y se repite todos los años, entonces la gente pierde credibilidad en los bancos centrales. Yo pienso que el Banco Central de la República Dominicana está luchando y está tratando de ser creíble, como siempre la gente ha sido. ¿Cómo lo ha sido hasta ahora? Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta magnífica participación que nos arroja luz y nos ayuda a entender más el contexto económico mundial, obviamente de lo general a lo particular, aplicado a la República Dominicana y qué es lo que debemos ver. Así que muchísimas gracias, doctor. Éxito en sus nuevas responsabilidades y esperamos tenerlo aquí muchas veces. Siempre estamos a tu disposición, Jacqueline. Bueno, gracias, señores. Ahora